Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de tiempo de alegría o de tristeza. Tanto la alegría como la tristeza son emociones que todas las personas experimentan. En la vida enfrentamos diferentes temporadas, tiempos de problemas, de penas y que darán como consecuencia tristezas, desánimo o amargura. Y también habrán temporadas o tiempos de alegrías que traerán gozo y júbilo. Y la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de llorar, de tristeza, y también hay tiempo de reír, hay tiempo de alegría. Todas las cosas tienen su momento, y estas emociones son importantes en la vida de las personas. Cuando nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo llama a Natanael como un discípulo, este fue llevado por Felipe, que le dijo que habían encontrado al Mesías, y declara el libro de Juan, capítulo 1, versículo 47, que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Está queriendo decir que Natanael es alguien que busca a Dios, que con honestidad está queriendo obedecerle. Y le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?» Y respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Con esto Jesucristo le está declarando a Natanael que él lo conoce, que él sabe dónde estaba Natanael antes de que Felipe fuera a hablar con él. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, Salvador y es Dios, Dios con nosotros. Jesús te conoce. Él conoce lo que piensas, lo que sientes. Él conoce cuando estás alegre y cuando estás triste. Jesús es tu Salvador. Si conoces a Jesucristo, conocerás al Padre. A través de Jesús llegarás a Dios. No hay otro camino. Solo Jesucristo salva. ¿Y qué respondió a continuación Natanael? Y le dijo: «Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Eres Dios hecho hombre». Y también le añadió: «Tú eres el Rey de Israel, el Mesías». Y estaba en lo correcto Natanael. Cuando las personas tienen un encuentro con Jesucristo, un encuentro de verdad, lo ven, lo conocen, entienden quién es. Él se hizo hombre, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el Hijo de Dios. Jesucristo dijo: «Yo y el Padre somos uno». Te invito a que veas a Jesucristo como lo que Él realmente es, tu Señor, tu Salvador, el Hijo de Dios. Por eso que cuando conoces a Jesús, conoces al Padre. Jesucristo te mostrará el carácter del Padre, la forma de pensar, de actuar del Padre. Jesús te revela el amor del Padre, la compasión del Padre. Jesús te revela la justicia del Padre. Y por eso, cada vez que oramos a nuestro Padre Celestial, lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Y Dios nos escucha y Él nos responde. Entonces, ¿qué le respondió
nuestro amado Jesucristo a Natanael. Le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino para llegar a Dios. Y a través de Jesús, Dios envía las respuestas. Jesús es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Oras a Dios en el nombre de Jesús y Dios te responderá. Enviará ángeles y verás la gloria de Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo trae paz a tu vida, trae liberación de toda opresión, de todo engaño. Jesús te dará liberación de temores, de angustias, de toda clase de depresión. Jesús trae paz a tu vida. Cuando conoces a Jesús, tienes perdón, tienes sanidad, tienes salvación y Dios obrará en tu vida. En Jesucristo verás cómo Dios envía sus respuestas, envía ángeles que te abren puertas de trabajo si lo necesitas, ángeles que tocarán personas, que te ayudarán a solucionar las dificultades que enfrentes. Jesús es esa escalera al cielo que conecta a nuestro hermoso Padre Celestial con tu vida y por medio del cual descienden y ascienden esos ángeles de Dios. Entonces, a través de Jesús, su respuesta, sus milagros traerán gozo a tu vida. Y eso es un tiempo de alegría, de gozo. Por eso que ser cristiano es tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Es conocer a Jesús, no es religión, no es que te asocies a una organización cristiana. No tiene nada que ver con eso. Ser cristiano es una relación donde el gozo y la paz de Dios son tu fortaleza a través de Jesucristo. Y puedes vivir un tiempo de alegría, de esperanza, de fe, incluso en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los tiempos difíciles que enfrentamos en el mundo. Jesús te ama. Nuestro amado Jesucristo declaró en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dijo: porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús viene no por los buenos, viene por las personas que han fallado, que necesitan el perdón, que necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Te invito a que rindas tu vida a Jesucristo para que recibas su amor, su perdón y su gozo, esa alegría y paz que Jesús da al corazón de las personas que rinden sus vidas a Él, que creen en Él y que en consecuencia le obedecen. Vivimos en un mundo de aflicción, de dificultades, de injusticias. El ser humano en general se ha apartado de Dios, hace las cosas que quiere. El ser humano define su propia justicia y eso lleva a mucha injusticia a nivel mundial, a violencia, a guerras, actitudes injustas, malas, perversas incluso.
Mas Dios, en su amor, tiene compasión de su pueblo, de los que buscan a Jesús, y a través de Él van al Padre. Dios fortalece y da paz a los suyos. Nuestro amado Jesucristo declaró en el libro de Lucas, de la Biblia, capítulo 6, versículo 20, dijo a sus discípulos, a aquellos que han rendido sus vidas a Jesucristo, les decía: bienaventurados vosotros, ustedes discípulos, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Recuerda que Jesucristo habla en el Espíritu. Les habla a ustedes pobres en lo espiritual. Personas que necesitan de Jesús, necesitan de Dios. Se refiere a aquellos que reconocen que son pobres espiritualmente y que quieren encontrar en Jesús su tesoro, su riqueza. Aquellos que rinden sus vidas a Jesús, que lo hacen su tesoro, su Señor, que le obedecen, tendrán riqueza espiritual. Y Jesús les dice: ustedes son bienaventurados, porque de ustedes es el reino de Dios. También declara nuestro amado Jesús: bienaventurados, bendecidos, alegres, vosotros, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra de Dios, hambre de conocer a Jesucristo, porque Jesús saciará tu alma. En Él tendrás paz, en Él tendrás vida y vida eterna. También Jesús dice: bienaventurados, alegres, felices, los que ahora lloráis, porque reiréis. Aquí nuestro amado Jesús está hablando de los que se humillan, se quebrantan, reconocen su flaqueza, su fragilidad ante Dios y lloran y piden gracia en Jesús y fortaleza. Cuando lloras humillándote, Jesús te fortalecerá y llegará el día en que reirás de alegría. Jesús también añade: bienaventurados, alegres, felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué está queriendo decir? Eres bendecido cuando, por causa de Jesús, la sociedad te menosprecia, te encuentra anticuado, te desechan, te consideran que no entiendes, que no te actualizas a los tiempos actuales, que hablas cosas que no sirven. Bienaventurado si te menosprecian por ser un hijo de Dios. Bienaventurado eres si tus amigos te encuentran aburrido o sin gracia, porque no participas en las cosas malas que ellos hacen. Bienaventurado eres si en este mundo ya no te valoran, porque ya no eres materialista ni estás luchando para ser grande en este mundo, porque ahora quieres conocer a Jesús. Eres bienaventurado. Alégrate, dice Jesucristo, porque te están rechazando por ser cristiano y tendrás galardón, premio en los cielos. Esto nos enseña que hay tiempos de alegría y también hay tiempos de tristezas, donde hay dificultades, donde te menosprecian. Pero en medio de eso puedes también tener alegría, tener esperanza y saber que Dios te ama y que tienes una vida eterna en Jesucristo. Y aunque el mundo encuentre que estás equivocado, que eres anticuado, porque ahora quieres santificarte y servir a Jesús,
y te desechan por eso y te menosprecian, alégrate, dice nuestro amado Jesucristo, porque quiere decir que estás siendo un cristiano de verdad. El mundo en general te va a desechar, porque cuando tú dejas de poner tus intereses en las cosas de este mundo, sino que pones tu interés en Jesucristo, en vez de ser competitivo, como este mundo lo es, vas a querer servir a tu prójimo. En vez de querer las riquezas y la gloria de este mundo, vas a querer las riquezas espirituales, la gloria de Dios, y lo material solo será añadidura. Entonces, habrá profundos conflictos en la forma de pensar de la sociedad del mundo con tu forma de pensar como cristiano, y por eso te van a menospreciar. Tú actúa con humildad, haz el bien, sirve a los demás, que Jesús sea tu gozo, sé amable y sirve y confía en Jesús. Mantente en Jesucristo y no hagas caso a lo que las personas piensen de ti. Tu esperanza, tu fe y tu convicción es que Jesucristo te ama. Y Jesús también habla de la tristeza que vendrá a aquellos que aman este mundo, que rechazan a Jesucristo, rechazan el amor de Dios, y Él los trata de ricos, porque llenan su corazón con las cosas de este mundo. Dice a continuación, este mismo capítulo 6 de Lucas: Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué quiere decir nuestro amado Jesucristo? Dice: entristezcanse ustedes que se sienten ricos, no solo de dinero, sino plenos, que tienen todo en este mundo. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya se sienten saciados, no tienen hambre de conocer a Jesús, no tienen hambre de Dios. Por lo tanto, cuando termine su vida en este mundo, llorarán y lo lamentarán, porque van a perder sus almas. Y también dice: ay de vosotros, lamentense ustedes cuando todos hablen bien de ustedes en este mundo. Quiere decir que están mal. Porque si tú eres un cristiano tibio e hipócrita, estarás bien en una iglesia tibia, en una iglesia que no se compromete con Jesús, y también no vas a incomodar a nadie en el mundo, en la sociedad actual. Entonces, siempre quedarás bien con todos. Siempre agradarás a todos, a nadie incomodarás, porque no vas a santificarte ni apartarte del pecado, no vas a consagrarte a Jesús, harás las bromas que el mundo hace, vivirás una vida liviana como el mundo, y el mundo te apreciará y te considerará uno más de ellos. Jesús dice: si actúas así, todos hablarán bien de ti, pero lamento decirte que estás siendo un hipócrita. Y no puedes servir a dos señores, no puedes ser amigo del mundo, de la sociedad actual, de cómo piensa, egocéntrica, exitista, que busca el éxito de este mundo, hedonista, que busca el disfrute temporal, materialista, que busca las cosas materiales. No puedes servir a eso y también servir a Dios. Por lo tanto, Jesús te dirá: no te conozco. Por eso te ruego que comprendas que ser cristiano es una decisión de vida. Estás escogiendo qué ocurrirá con tu vida en la eternidad. Infierno eterno, separación total con Dios, sufrimiento eterno o vida eterna en Jesucristo.
Jesús da alegría y paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas, y te vas a enfrentar con alegrías y con tristezas. Hay personas que enfrentarán una tristeza eterna por no escoger a Jesús. Y por otro lado, hay cristianos que por seguir a Jesucristo van a enfrentar dificultades y tristezas, pero tendrán una alegría y gozo eternos. Jesús lo dijo: si los menosprecian, si los aborrecen por causa mía, siéntanse bendecidos, alegres, porque tendrán su galardón. Tal como le ocurrió al profeta Micaías en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, capítulo 18, cuando Micaías, enviado por Dios, profetizó al rey Acab de que si iba a una batalla, él iba a morir en esa batalla. El rey Acab no creyó y acusó a Micaías de que Micaías mentía y dijo lo siguiente en el versículo 26: pongan a Micaías en la cárcel y denle pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz, y le demostraré que iré a esa guerra y volveré. Evidentemente, ese rey Acab murió en esa batalla, en esa guerra, y no volvió, y se cumplió la palabra que Dios entregó a través de su profeta Micaías. Se cumplió. Entonces, durante un periodo de tiempo, Micaías tuvo que enfrentar en una cárcel esa tristeza de ser afligido y angustiado por parte de sus encarceladores. Ese rey Acab fue injusto, así es, pero en medio de la tristeza, la misericordia de Dios ayudó a Micaías. Eso es parte del amor, el amor ágape, que le cree a Dios, que espera en Jesús, confiando, soporta dificultades y en ocasiones sufre por la causa de Jesús, tal como pasó con Micaías. Y por eso Jesús lo dice: cuando los menosprecien en este mundo y los desechen por ser cristianos, por no seguir esta corriente de mentalidad de esta sociedad, no se preocupen, porque tendrás un galardón grande y tendrás gozo y alegría eternas. Te invito a escoger la vida, a rendir tu vida por completo a Jesucristo, a amarle y a obedecerle, para que de esa manera tengas vida eterna, salvación y perdón en Cristo Jesús. Todos enfrentamos tiempos de alegrías y también tiempos de tristezas. Recuerda que nuestro amado Jesucristo fue injustamente arrestado por religiosos, fue traicionado por Judas, su discípulo, y fue entregado a los romanos, y fue injustamente juzgado y llevado a una cruz. Y Jesús les dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 32, Jesús dijo a sus discípulos: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto ocurrió cuando Jesucristo fue arrestado injustamente y posteriormente juzgado por los romanos y crucificado. Y Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Todo cristiano se verá enfrentado a tristezas por circunstancias normales y también por causa del Evangelio. Y en los tiempos de tristeza debes permanecer amando a Jesús y obedeciéndole. Y en los tiempos de alegría, mantenerte con Jesús con mayor razón. Tal como cuando Jesucristo, poco antes de ser arrestado por los religiosos y llevado a los romanos, Jesús dijo:
en Marcos capítulo 14, versículo 32. Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Estaban en un lugar llamado Getsemaní, y Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Por qué? Por la opresión de las tinieblas, por el dolor, por la traición, por la angustia de lo que iba a enfrentar, golpes, humillación, escarnio público, burlas, azotes, menosprecios, una corona de espinas, cargar una cruz, sufrir dolor. Jesús experimentó esa profunda tristeza, esa emoción, y que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, oren. Y yéndose Jesús un poco adelante, se postró en tierra y oró al Padre, que si fuese posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, en medio de la angustia, de la tristeza, de todo lo que iba a sufrir en la cruz, en todo ese proceso de humillación pública, de escarnio público, de azotes, de golpes, en medio de la tristeza se postró y oró al Padre. Clamó, suplicó, se aferró al Padre, enfrentó la tristeza clamando a Dios, orando con intensidad, orando con súplicas y ruegos. Y dice la palabra de Dios que por su humillación, por su temor reverente, el Padre escuchó a Jesús y lo fortaleció. De la misma manera, cuando estés afligido, ora a Dios en el nombre de Jesucristo. Ve al trono de la gracia para que en Jesucristo halles misericordia, halles gracia y oportuno socorro en medio de la aflicción y de la tristeza que puedas enfrentar. Más ahora que estamos en el tiempo final, donde la violencia se ha desatado, donde la rebelión, la injusticia cada día abunda en este mundo. En los tiempos de tristeza que enfrentes, aférrate a Jesucristo, que Él sea tu refugio. En tiempos de alegría, aférrate a Jesús también. Depende de Jesucristo, porque estamos en el tiempo final. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29 en adelante, declara: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Esto nos quiere decir que el tiempo es corto. Por lo tanto, que el matrimonio se enfoque en Jesús y no caigan en el egoísmo de enfocarse en sus propias vidas. Que busquen a Dios, que Jesucristo sea el dueño de ese matrimonio, para que Dios les guíe, porque el tiempo es corto, porque vienen tiempos difíciles y solo Dios puede ayudarles, fortalecerles. Vivimos en tiempos donde los matrimonios casi son desechables, donde las personas buscan el hedonismo, el disfrute de las cosas temporales. Por lo tanto, se cansan y se traicionan en sus matrimonios y se separan. Dios te invita a que te enfoques en Él, que tu matrimonio esté fundado en Jesús, para que haya un verdadero amor, un amor limpio, de respeto, y que eso lleve a la familia a Jesucristo. Y también añade: por cuanto el tiempo es corto, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como que si no se alegrasen. Es decir, sean templados. Cuando hayan alegrías, no olvides
que estamos en un tiempo final y que estamos viviendo en tiempos malos. No te descuides de lo espiritual. Y si enfrentas momentos de tristeza, sé templado y pon tu confianza en Jesús, porque el tiempo es corto. Y los que compran, dice, como si no poseyesen. No pongas tu corazón en las cosas materiales. Y añade, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Es decir, no entregues tu corazón al hedonismo, a buscar el disfrute de las cosas temporales. Añade, porque la apariencia de este mundo se pasa. Dios te invita a vivir en Jesús, en el tiempo final, tiempo de guerras, de crisis económicas, de aflicciones, de desastres naturales, y que nos acercamos al tiempo de tribulación. Dios te invita a vivir una vida en Jesús, una vida templada, donde tu matrimonio se enfoque en Jesucristo, donde ya no te enfoques en los disfrutes, ni en las compras, ni en las cosas de este mundo, sino que te mantengas en Jesús. Dios te provee y te sustenta, Él te da trabajo y es solo añadidura. Tu corazón debe estar puesto en Jesucristo. Por otro lado, también entendemos que estos tiempos donde puedes experimentar tristezas servirán para moldear tu carácter. Como lo dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 3, declara: más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. Y es así, cuando las personas experimentan dificultades y tristezas, tienen la oportunidad de madurar, de cambiar, de crecer. Los tiempos de alegría solo refuerzan tu carácter, no te permiten reflexionar. Pero cuando enfrentas problemas, ahí es cuando te cuestionas, es cuando quieres saber si estás haciendo lo correcto. Por eso que a veces las tristezas que puedes experimentar te sirven para enmendar y cambiar y madurar. Recuerda la historia de José, cómo fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como esclavo a comerciantes. Sus hermanos, los hijos de Jacob, que era padre de José, envidiaban a José. Imagina cuánta tristeza enfrentó José cuando fue vendido por sus hermanos. Y no solo eso, José fue llevado a Egipto y fue vendido por estos comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar y se transformó en un esclavo. Dios fue bueno porque estuvo con José y lo convirtió en supervisor de la casa de este egipcio Potifar. Por otro lado, tristemente la esposa de Potifar trató de seducir a José y él, como era un hombre temeroso de Dios, no aceptó ceder ante esa seducción y caer en inmoralidad sexual. Y ella, en venganza, mintió, lo acusó a José de que él había querido intentar abusarla. ¿Y qué pasó con José? Fue llevado preso. Y si tú lo piensas, primero fue vendido por sus hermanos. Piensa cuánta tristeza. Después fue vendido como esclavo. Y él, actuando en rectitud ante Dios, obedeciéndole, fue injustamente llevado preso por una mentira de la esposa de Potifar. Imagínate la tristeza que enfrentó José. Y en la cárcel, Dios siempre ayudó a José. Estuvo años en la cárcel, hasta que finalmente José fue sacado por Dios de la cárcel al interpretar un sueño de Faraón. Y Dios honró a José y lo puso como segundo en el reino. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Para preparar el carácter de José, para cumplir una misión.
para que Dios pudiera usar su vida como un instrumento en bendición de su pueblo, para que José, en su rol de autoridad, almacenara alimentos, para que cuando viniera una hambruna global, que ocurrió unos años más tarde, el pueblo de Dios, Jacob y su familia, tuviera provisión de alimentos. La historia de José nos enseña que en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la dificultad, de la traición, de la humillación, de la cárcel, Dios fortaleció a José, moldeó su carácter, lo preparó para cumplir ese plan, para tener sustento para su pueblo. Logras entender que las dificultades que provocan tristezas pueden ser usadas en tu beneficio, en tu crecimiento. Dios es bueno, Él trata con cada uno de sus hijos. En otras ocasiones también Dios corrige y disciplina a sus hijos, porque Él te ama. Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice que Dios, como un Padre bueno que es, te disciplinará, te corregirá, para que participes de su santidad. Dios es santo, Dios es justo, Jesús es santo. Entonces Él te quiere santo, Él te quiere una persona que se aparte del pecado, que se consagre a Dios. Y eso es santificación. Y muchas veces los cristianos no quieren santificarse. Se entregan a pecados y Dios en su amor los disciplina. Y dice a continuación Hebreos, el mismo capítulo 12, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios te disciplina, evidentemente traerá tristeza a tu vida. Ahora esa tristeza te servirá para que te arrepientas, para que haya fruto de amor, de obediencia a Jesucristo. Como lo dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Declara, porque la tristeza que es según Dios, es decir, que Dios permite, produce arrepentimiento para salvación. Y de esta tristeza no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando experimentas tristeza, porque has pecado, porque has fallado, debe producir arrepentimiento en tu vida y cambio. Y cuando Dios te disciplina, habrá tristeza, porque una disciplina no es causa de alegría, pero debes comprenderlo. Cuando un padre, una madre disciplinan a sus hijos, los corrigen, es porque los aman. ¿Cuánto más Dios te ama? ¿Cuánto más Él quiere que te salves? Esta tristeza es porque necesitas arrepentirte y también es necesaria en la vida de un cristiano para que lleves una vida consagrada de verdad. Vivimos en medio de una iglesia cristiana en general que vive en hipocresía, un evangelio fácil, liviano, tibio, se predica en muchas iglesias. Entonces las personas no se arrepienten, no se apartan del pecado, siguen viviendo en una vida de orgullo, siguen viviendo en una vida de hipocresía, de apariencia, no aman a Jesús y no les sirven. Entonces Dios disciplinará a muchos para que haya arrepentimiento. Estamos en el tiempo final y por causa de esta hipocresía de la iglesia, por causa de que el ser humano se ha vuelto rebelde y violento y rechaza el amor de Dios, es que se acerca ese tiempo de tribulación, de prueba,
de purificación y también de disciplina. Jesucristo declara en Mateo capítulo 24, versículo 21, que el tiempo de tribulación que se aproxima será cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vendrá un tiempo de tristeza global, de aflicción global en este mundo. La violencia, la maldad, la apostasía en la iglesia hará en poco tiempo más que comience el tiempo de tribulación, esta hora de la prueba, este tiempo de tristeza. Dios es un justo juez que te ama, que tiene compasión en Cristo Jesús de tu vida. Si tú rindes tu vida a Jesús, si le amas, si le buscas con todo tu corazón, tendrás el perdón de Jesucristo, tendrás salvación en Jesucristo, tendrás vida eterna en Jesucristo y debes permanecer en Él. Si estás escondido en Jesús, Dios te librará de este tiempo de tribulación que vendrá. Pero si eres un cristiano hipócrita, si vives tu vida a tu manera, no a la manera en que Jesús te ordena, entonces será un tiempo de tristeza, donde habrá gran crisis económica, habrá aumento en la guerra, en las enfermedades, en terremotos, incendios. El clima se volverá caótico con los desastres naturales. Eso ocurrirá en el tiempo de tribulación. Dios lo permite porque Él es justo y Él juzga la maldad del mundo y también la de su pueblo. ¿Y qué debes hacer? No esperes que llegue la tribulación. Si tú eres cristiano y estás en hipocresía, ordena hoy tu vida. Rinde tu vida a Jesucristo por completo. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 8 en adelante, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, esos que varían, que a veces quieren buscar a Jesús y santificarse y después no quieren, se desaniman. Dice, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es decir, humíllate delante de Dios y ordena tu vida como cristiano. Jesucristo ordenó que debes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso implica rendir tu vida a Jesucristo, amarle, obedecerle, que cada día busques su amor, su presencia, que cada día leas la palabra de Dios, la Biblia, que te mantengas en su camino. Jesucristo quiere que seas una iglesia cristiana de verdad. Y si tú no conoces a Jesús, Jesús quiere que te salves en medio de esta generación mala y perversa, llena de codicia, de violencia y de maldad y de orgullo. Jesucristo quiere salvarte. Si estás enfermo, Él quiere dar sanidad a tu vida. Si estás con angustia, con tristeza, con depresión, Jesús quiere liberarte. Ve a Jesucristo, ríndele tu vida por completo. Al final de este podcast hay una oración donde puedes rendir tu vida a Jesucristo, confesarlo como tu Señor, como tu Salvador y pedirle el perdón de tus pecados. Y Jesucristo te perdonará, te dará salvación y te dará vida eterna. Sanará tu alma, tu vida. Y debes permanecer buscándole, amándole,
obedeciéndole. Jesús quiere una iglesia que se arrepienta de verdad, que se consagre, que se aparte del pecado, de la inmoralidad sexual, del orgullo, de la mentira, de la violencia, de la ira, del enojo, de la codicia, que se aparte del pecado. Una iglesia que se santifique, que cada día le busque. Debes buscar a Jesús. Si oras al Padre en el nombre de Jesucristo, Él te guiará a una iglesia cristiana de verdad, donde podrás bautizarte y podrás permanecer en Jesucristo. Te ruego que despiertes, te ruego que no te dejes engañar, porque viene tiempo de tribulación, y en medio de las aflicciones que vendrán, muchos serán purificados. En medio de la tristeza más profunda, muchas personas irán a Jesucristo y se arrepentirán. Y más aún, cuando aparezca el anticristo y persiga a los cristianos, los capture y los martirice, muchas personas se arrepentirán. Y por otro lado, un remanente de Dios será librado. ¿Quiénes serán librados? Aquellos que hoy buscan a Jesucristo, aquellos que hoy le aman de verdad, se consagran de verdad, llevan una vida donde son cristianos de verdad, donde cada día se enfocan en que Dios sea lo primero en sus vidas, donde sus vidas giran en torno a Jesucristo y tienen una vida normal, que trabajan, estudian, cumplen sus obligaciones y se sujetan a toda autoridad de sus países, solo que sus vidas las consagran a Jesús cada día y no viven en hipocresía. Los que estén en esa condición hoy, antes que comience el tiempo de tribulación, serán escondidos, guardados y librados del dolor y de la destrucción que vendrá. Aún hay tiempo. Te ruego que ordenes tu vida, porque si hoy experimentas tristezas y dificultades, nada se compara al dolor, a la aflicción y a la tristeza que vendrá en poco tiempo más, cuando comience la tribulación final. A aquellos que son fieles, que permanecen en Jesucristo, Dios los guardará, los librará. Y es más, serán utilizados para que en el tiempo de tribulación hablen de Jesucristo, del Evangelio, como Dios lo declara en su palabra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, cuando habla de que daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos representan a ese remanente, a esa parte de la iglesia fiel, que estarán vestidos de cilicio, que representa humillación, quebranto y tiempo de tristeza que vendrá a este mundo. Y ellos hablarán de Jesús. Y en medio del dolor y de la tristeza que enfrentará este mundo, vendrá un último despertar, un avivamiento final. Te ruego que despiertes hoy, porque si hoy buscas a Jesucristo de verdad, si hoy te consagras de verdad a Jesucristo, serás librado del tiempo de tribulación. Te ruego que observes a tu alrededor, veas las cosas que suceden, la crisis climática, las crisis económicas, las guerras que estamos enfrentando en el mundo. Cuando comience la tribulación, aumentarán aún mucho más, y esto traerá angustia y aflicción, y será peor aún cuando se levante el anticristo y se le permita hacer guerra contra los cristianos y vencerlos. Y Jesucristo vendrá al final de esta tribulación y rescatará a los suyos. Vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Primero arrebatará, tomará a sus discípulos, a su pueblo. Y en segundo lugar, hará justicia contra la maldad de este mundo, contra el anticristo y su ejército. Destruirá a la maldad y comenzará su reino milenial. Eso será al final de la tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. Y de esta manera se cumplirá la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, que declara: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, en el tiempo de tribulación que culminará con la segunda venida de nuestro amado Jesucristo, Dios juzgará la maldad, destruirá a los soberbios, a los rebeldes, y acabará con la injusticia en este mundo. Y dice a continuación: mas a vosotros, al pueblo de Dios, en Cristo Jesús, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es Jesús, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto quiere decir que en medio de la profunda tristeza, porque será un tiempo de tristeza y de angustia, una temporada de 7 años de profunda tristeza y aflicción. Cuando Jesús vuelva, traerá gozo y salvación, y el pueblo de Dios en Cristo Jesús experimentará alegría. Saltarán como los becerros de una manada, de alegría al ver la justicia de Dios, que es Jesucristo, que en su segunda venida traerá salvación. Vivimos diferentes tiempos de alegrías y de tristezas. Nuestro mayor tiempo de alegría es recibir a Jesucristo, darle nuestra vida a Jesús, porque experimentamos gozo, paz, liberación, sanidad. Experimentamos la alegría de tener una relación cercana y profunda con nuestro Padre Celestial a través de conocer a Jesús como nuestro Señor. También se experimentarán tristezas por la causa del Evangelio. A veces habrá tristezas por injusticias. También tristezas por disciplinas o por períodos de dificultades que Dios permite para hacerte madurar. Y finalmente, en el tiempo de tribulación que vendrá, habrá un gran tiempo de tristeza y aflicción sobre este mundo. Por eso te invito a que te refugies en Jesucristo, que en medio de la tristeza te aferres a Jesús, como Jesús lo enseñó, que permanezcas en Jesucristo en los tiempos de alegría, de gozo y también en los tiempos de tristeza. Cuando nuestro amado Jesucristo habló con sus discípulos antes de ir a la cruz, Jesús dijo a sus discípulos que experimentarían una profunda tristeza por todo lo que iba a ocurrir y que se repetirá en el tiempo final y más aún en la tribulación. Él les dijo en el libro de Juan capítulo 16, versículo 20 en adelante: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza de cuando Jesús fue tomado preso en forma injusta, y al ver el dolor, la aflicción y la muerte de Jesucristo en la cruz, se transformó en alegría cuando vieron su resurrección. De la misma manera,
la tristeza y la angustia de muchos cristianos que experimentan en el tiempo actual y que experimentarán en el tiempo de tribulación, se transformará en alegría cuando Jesucristo venga en su segunda venida a rescatar a su pueblo y hacer justicia a este mundo. Jesucristo añade, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Si estás pasando por tristezas, aférrate a Jesucristo. Él será tu gozo y tu alegría. Cuando comience la tribulación, en poco tiempo más, vendrá tristeza general a este mundo, aflicción y angustia, y los cristianos se verán afectados por la persecución y por el dolor. Solo serán librados aquellos que hoy son fieles a Jesucristo, como la iglesia de Filadelfia. Solo a esa iglesia fiel Jesús prometió guardar de la hora de la prueba, del tiempo de tribulación. Los cristianos experimentarán en el tiempo de tribulación mucha angustia y mucha tristeza. Y aquel dolor se transformará en alegría en la segunda venida de nuestro amado Jesucristo, cuando Él rescate a los suyos y Él haga justicia a este mundo. Y nadie te quitará el gozo de Jesucristo, el gozo de su salvación, de que Él es tu Señor, de que Él es tu dueño, y de que a través de Jesús amas a tu Padre, conoces a tu Padre Celestial, a Dios Padre, y Él te reconoce como su hijo, como su hija, y que en la segunda venida de Jesús estarás con Jesús para siempre, y le servirás en su reino, y tendrás vida eterna en Jesucristo. El tiempo de tristeza se acabará y se transformará en tiempo de alegría. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.